saber cuáles fueron las decisiones iniciales que vos tomaste para llevarla al lenguaje cinematográfico. Bueno, primero, como toda adaptación, de alguna manera es una simplificación de la novela, ¿no? O sea, la novela tiene una expansión que el cine es al contrario, ¿no? Es como todo mucho más concentrado. Y el camino que decidimos tomar cuando escribimos el guión, primero, digamos, una cosa bastante obvia que es, digamos, nuestra mirada como guionistas y la mía como director, fue la que primó sin demasiada, digamos, como primer paso, digamos. Eso seguramente va a... Cada lector tiene una película distinta y esta es la mía, por alguna manera. Y lo que más me gustó cuando leí la novela era esa combinación que hacía entre un policial que iba creciendo, que se iba haciendo cada vez más intenso, y los personajes que no perdían su profundidad, su interés, su riqueza. Personajes que no estaban necesariamente en función solamente del caso policial. Y ese arco que se producía entre los dos era un poco como era el desafío que tenía la adaptación, también fue el desafío de la película, y es, creo que, lo que más primó en el momento de la adaptación, ¿no? Y a Mercedes le quiero preguntar qué es lo que pudiste rescatar de la novela. Como dice Miguel, hay mucho que se tuvo que comprimir en la novela. Hay muchas observaciones sobre el mundo femenino, sobre la relación que tiene Lurid con las amigas, sobre el porqué de su retiro y la relación que tiene que ver en ello con la esposa de su jefe. Hay un montón de observaciones sobre la mirada femenina. Yo quisiera saber si las abordaste, si las pudiste trabajar, o si directamente confiaste en lo que tenías en el guión cinematográfico. ¿Qué tal? Sí, de hecho pensé mucho sobre eso, me guió bastante todo ese armado de cosas, de ese universo. Hubo un momento donde era difícil y tampoco me parecía interesante recordar a la hora de filmar qué cosas yo sabía del personaje, de la novela y que del guión, porque digamos ya el imaginario había empezado a funcionar y bueno, y me relajé diciendo, bueno, lo que se cuenta y lo que no se cuenta estará en algún lugar. Pero creo que lo que claramente perduró del personaje en los dos lugares. Primero quiero aclarar que tanto el guión de Miguel y Ana Cohen me pareció un trabajo fantástico y sabiendo lo difícil que es, ¿no? Captar el espíritu de una novela. Y lo hicieron maravillosamente, más allá de que hubo cosas del personaje que quedaron en la novela. Pero esa manera que tiene ella de llevar, si bien no es una investigadora, porque es una escritora de ficción, de llevar a cabo esta investigación, armando este trío con los compañeros, y cómo la lleva a cabo a partir de su intuición, cómo no deja, a pesar de estar apasionada por este trabajo que está haciendo, cómo no sigue sin poder separar lo que le pasa afectivamente de su trabajo, que es muy típicamente femenino. Y sí, cómo se vincula con los hombres, cómo se vincula con su hijo. Creo que el guión está claramente, digamos, nada de lo que hace el personaje en el guión no responde al imaginario que se formó entre la novela y el guión, para mí. Muchas gracias. Pregunta ahora Gabrielín Parato, también a Mercedes Morán, de la capital de Mar del Plata. A tu izquierda, Mercedes, ¿qué tal? Un gusto de verte, buen día. Hola, buen día. Por lo que acabamos de ver recién, es un papel muy demandante el que tenés y me gustaría saber cómo lo encaraste, por dónde pensás que pasaba el desafío cuando ya tenías guión y libros de alguna forma deglutidos, por dónde tuviste que hincar el diente para encararlo y qué te demandó puntualmente el personaje. Uno te ve muy plena, como te ha visto
en estos últimos 2 días con una entrega súper voluntariosa. Está la sensación de que es el año Morán. ¿Cómo lo estás viviendo vos? Muchas gracias. Sí, bien, sí, así, con mucha intensidad. Sí, para mí fue un desafío en el sentido de que era la primera vez que me tocaba hacer una película de género, que tiene sus leyes. Por otro lado, otro gran desafío es que el personaje no estaba demasiado distanciado de mí, lo cual a mí a la hora de actuar me da mucho pudor. Conté con la dirección de Miguel, que fue fundamental, porque al ser un personaje tan introvertido, tan de hablar tan poco, mi laboratorio personal, juntando género y carácter del personaje, pasó por el tema del pensamiento. Es decir, una persona a la que se le están revelando cosas que pasan por su cabeza, con una investigación atravesada por sus humores y qué sé yo. Entonces yo me acuerdo que yo le decía a Miguel, quiero que se me vea pensar, quiero que se vea el pensamiento. Y esto me remitía a mí como espectadora cuando he disfrutado yo de trabajos en este género, ¿no? Cuando vos de pronto ves que el personaje se le revela algo, aunque no lo diga, o descubre, o se le juntan dos ideas y con esas conforma una nueva tercera. Y la verdad que me sentía muy apoyada por Miguel y como que nos comprendimos muy bien, como que yo sentía que él estaba atento a eso, así que me limité a eso. Gracias. Pregunta ahora Analía Pinto a Daniel Fanego, Vanessa Rabone y Mercedes Morán. Ella es de CECUP AP Medios. Hola, aquí, mucho gusto. Bueno, la primera pregunta a la productora, ¿cómo estás, Vanessa? Bueno, quería saber cómo es producir una película, un policial como Betty Boop, después de un éxito tan rotundo como El secreto de tus ojos. O sea, cómo funciona el nivel de exigencia desde tu actividad como productora. Hola, bueno, considero que será un éxito tan rotundo como El secreto de sus ojos, para empezar. Como productora, para mí siempre es tratar de producir un éxito tan rotundo como El secreto de sus ojos. Ese es el desafío. Después, cada película tiene su camino. Curiosamente, después del secreto, la siguiente película que hicimos fue Sin Retorno, la primera película de Miguel Cobán. Y fue una experiencia lindísima trabajar con Miguel y trabajar con Ana, su hermana y co-guionista. Y cuando llegó Betty Boop como texto a mis manos, pensé qué estupendo sería que lo adaptaran ellos. Esa fue la primera decisión, o quizás la primera decisión es que Mercedes iba a ser Betty Boop, pero eso ya venía del libro, diría yo, prácticamente. Ya estaba casi escrito. El desafío siempre es hacer la mejor película que se pueda y poner a disposición del director, de los actores, la mayor cantidad de recursos o los recursos necesarios para que la película funcione, guste. Quienes conocen el trabajo que hago saben que a mí me interesa mucho hacer películas que comuniquen con el espectador, películas que tengan un perfil en un sentido industrial, de muy buena calidad técnica y artística. Digamos, esa es mi búsqueda como productora y en eso estoy. Y siempre es el mismo trabajo, digamos, poner a disposición la mayor cantidad de opciones, digamos, todas las que se puedan. A veces se pueden más, a veces se pueden menos. Y siempre la misma búsqueda, que es llegar a la mayor cantidad de público posible. Perfecto. La segunda pregunta tiene que ver con algo que ya respondiste, que es ¿cómo fue la elección del casting? Un poquitito se respondió por Mercedes Morán. Bueno, yo hice previamente Las vidas de los jueves con Claudia Piñeiro, es decir, otra adaptación de Claudia, y siempre estoy mirando sus novelas porque veo en ellas una posibilidad de adaptar a cine siempre, o en general. Cuando leí Betty Boop, yo diría que no me vino a la cabeza ninguna otra actriz para el papel que no fuera Mercedes.
Después lo conversé con Claudia y Claudia me dijo, sí, todo el mundo me dice Betty Boo es Mercedes, aunque del aspecto de Betty Boo, que es curioso porque quien ha estado mirando un poco el Facebook y qué sé yo, hay como una supuesta relación entre Betty Boop, el personaje del cómic, y como tiene un nombre similar, todos esperan que Mercedes tenga rulos, ¿no? Y hay toda una discusión sobre los rulos de Mercedes que ha sido muy divertida. Y por supuesto no se trataba del aspecto físico del personaje, sino de una determinación que tiene ese personaje de los 20, de los 30, que es un personaje extraordinario, que estudiamos bastante con Miguel. Miguel se miró todas las de Betty Boo, o una gran cantidad. Algo sobre la decisión de una mujer en determinado momento de llevar adelante unas ciertas aventuras. Y este era el personaje donde veíamos a Mercedes, donde lo vi con Claudia, y cuando conversamos con Miguel también se nos hizo claro que Betty Boo era Mercedes. Daniel y Alberto fueron un trabajo de colaboración entre Miguel y los productores, pensando quiénes podían encarnar a esos compañeros, a esos socios de la aventura de Nurit. También salieron con bastante facilidad. El director trabajó pensando en quiénes podían encarnarlo y a quiénes podía dirigir para llevarlos ese camino. Yo ya había trabajado con Daniel en Todos Tenemos un Plan y fue placenterísimo, y con Alberto en Tesis y también lo fue. Así que eran dos propuestas que hice y que al director le interesaron. Muy bien. Bueno, para Daniel, un poco esto de el personaje es un hombre que no se queda nada, que dice todo lo que piensa. ¿Fue difícil encararlo desde ese lugar o es un poco representativo de tu persona? Mucho no tuve que componer. Bueno, buenos días a todos. Para mí fue muy placentero cuando Vanessa y Miguel me convocaron para Brena, porque era un personaje que un poco se salía de la línea de lo que venía haciendo, de malos, crueles y asesinos. Y acá aparecía un personaje muy enternecido, que a mí me provocaba una gran ternura, que tiene muchos puntos de contacto conmigo, que también me cuesta mucho callarme lo que pienso, y que también estoy en la misma o casi la misma edad que Brena, estoy a un año de cumplir los 60, y que he sentido en el propio cuerpo y en la propia vida esta cosa de quedar un poco de lado a la hora ¿no? Y esto, tener la posibilidad de hacerlo en un personaje, como es el caso de Brena, que está siendo un poco raleado, le invitan al retiro voluntario, y es un hombre que todavía siente que tiene mucho para dar, mucho vigor, mucha vitalidad, y en eso aparece Betty Boo. Y este caso y este compañero que es el personaje que compone a Alberto, y esta conjunción de estos tres personajes detrás de esta trama, ¿verdad? No, mucho no me costó. Me costó porque la película, como bien dijo Mercedes, es género, y el género tiene su rigor y sus leyes, pero yo creo que todo es una buena relación con el director. El cine depende mucho del vínculo que uno establezca con el director, más allá de que uno tenga o no tenga talento, aunque lo tenga el director. El asunto es tratar de escuchar y ver por dónde va su mano, su línea, su narración, y bueno, eso es lo que creo que tratamos de hacer, y fue costoso, pero muy placentero, porque además un grupo de gente toda amiga y linda. Bueno, la siguiente pregunta era para Mercedes, pero bueno, ya la respondieron, y bueno, lo que quedaría es cómo es esto de trabajar con esta gente, con estos grandes actores y con este proyecto. Para Mercedes, sí. La verdad que a mí me resultaba muy conmovedor este lugar de encabezar esta película, de ser la protagonista, porque porque es algo tan formal, ¿no? En el día a día con estos dos compañeros geniales que yo admiro mucho, su trabajo es fantástico. Me resultaba muy conmovedor porque también había como por el tipo de película, una enorme cantidad de gente que venía a hacer papeles pequeños y decíamos
con Miguel, necesitamos que todos sean cubiertos por actores extraordinarios. Y la verdad que todo el cast de la película es fantástico. Y, por ejemplo, la participación de Lito, viste que fue mi primer maestro, no sé, me sentía siempre como muy conmovida con esto, cómo se avenían a hacer estos dos grosos acá, a hacer este trío. Yo a Daniel nos conocíamos, habíamos trabajado juntos, teníamos ganas de repetir, nos tocó en esta película, estábamos encantados. Alberto no lo conocía, lo conocía por sus trabajos, lo admiraba por sus trabajos, pero no habíamos trabajado juntos, y la verdad que el trío que se formó fue un trío divertido. Le saqué el cordobés que tiene escondido detrás de ese español, por cordobesa yo, y fue muy intenso y fue muy trabajoso, y fueron muchas noches, como habrán visto, mucho frío, pero bueno, el buen humor que aportaban los compañeros hacía que fuera todo más divertido. Pregunta ahora Carlos Herrera a Mercedes Morán, él es de Radio Nacional. Hola, estoy acá. Hola. Hola, Mercedes. Bueno, yo querría ampliar un poquito lo que contaste sobre la construcción de tu personaje y que nos comentaras si te sirvió de referente, tuviste que moderar, y cómo manejaste el bombardeo que hay en este momento en televisión, sobre todo con los periodistas de policiales. Claro, no. Yo la verdad que mi eje para Nurit es que es una mujer que como yo actriz, digo, es una escritora que trabaja con el mundo de la imaginación, ¿no? En sus ficciones. Y yo creo que una gran revelación que tiene el personaje en el transcurso de la película es que ella se da cuenta, si bien esto no está puesto en palabras, se da cuenta que todo lo que creía conocer del mundo del policial, de la muerte, de los crímenes, de la sangre, de ese momento en el que se deja de existir, digamos, lo tenía muy manejado con la ficción. Estos creadores de ficción, que somos también, me siento yo como actriz, ¿no? Creando ficción, y como que uno corre el riesgo de interpretar un personaje y en su afán de hacerlo creíble, de verdad creer más allá del personaje que esto es así. Entonces yo creo que Nurit se da cuenta, cuando se mete en el lío de verdad, que entre la ficción y la realidad hay un abismo mucho más profundo que el que ella recordaba, ¿no? Y como la muerte verdadera la atraviesa de una manera que como artista no la había atravesado jamás. Así que yo no es una investigadora. De todas maneras, vi algunas películas y algunas series donde había una mujer llevando a cabo una investigación, digamos, pero básicamente para entender mejor el género, ¿no? que tenía que hacer. Bien, gracias. Pregunta Susana Salerno a Daniel Fanego y Alberto Amán. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Acá estoy. Acá. ¿Qué tal? Buenos días. Daniel, quería saber cómo si te enamoraste de esta Betty Boom y qué sentiste estar como próximo a la jubilación. Sí, se está profundamente enamorado hace muchos años de Betty Brena. La admira como escritora, está enamorado de ella, de su belleza, de su físico, de su cara, de su boca. Le habla mientras escribe. Los que vean la película se van a enterar por qué digo esto. Yo cerca de la jubilación no me siento para nada. No, el personaje. El personaje, y al personaje lo están jubilando medio de prepo. Me parece que esta oportunidad que le aparece junto con el personaje de Brenner se ve ante un caso, pero un caso
que está siendo llevado adelante por Nurit. Esto creo que es lo que a él lo motiva fuertemente a dar un paso atrás en esta decisión de retirarse y se mete de lleno a colaborar con el nuevo jefe de policiales, que es el personaje que hace Alberto, y de ahí nace esta especie de unión de este trío. Pero creo que los dos móviles de Brena son, primero, no salir de la cancha, porque le interesa mucho el policial en su vida, lo respira, lo conoce, confía profundamente en la intuición y siente una gran admiración y un profundo enamoramiento por Betty Boo. No sé si esto responde. Sí. Sobre la jubilación. Gracias. También te lo contesté. Sí. Bueno, y Amán, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenas. Bueno, ya venís incursionando, me parece, bastante en este género, el tema del policial. Quería saber cómo fuiste elaborando para que no se pareciera al anterior y esta rivalidad con el personaje que hace Daniel. Bueno, hablamos mucho con Miguel sobre cómo se emplazaría Mariano, ¿no? en medio de esta redacción. Para empezar, él es muy joven para ser jefe de policiales. Entonces, eso ya me ponía en un sitio a mí claramente, que luego vemos por guión y por historia que está puesto ahí un poco para joder a Brena, ¿no? O sea, para ir haciéndole este desplazamiento. Y a diferencia del personaje anterior de Tesi, que no, Gonzalo es una especie de freak, así, tipo muy raro y bastante desequilibrado, ya por guión claramente era otro tipo de carácter, ¿no? Y apostamos mucho a trabajar con Miguel, de hablar mucho cuestiones más finas o más detalles, ¿no? sobre todo cómo es esto de que de alguna manera Mariano es como si le hubieran puesto un traje muy grande, ¿no? Como si fuera con las mangas colgando. O sea, no, le queda grande estar de jefe de policiales, le queda grande estar, lo han puesto ahí en medio de una redacción, no entiende muy bien, o sea, quiere hacerlo a su manera, digamos, para reafirmarse en el puesto, mostrar que no depende. Y es un poco una actitud un poco infantil, tal vez por su parte, pero no ve otra manera de hacerlo, ¿no? Porque tampoco tiene aliados. Hasta que vemos que puede ver en Brena que no está en contra de él, ¿no? Que no es uno que porque ha quedado desplazado quiere sacucharle el piso, ¿no? Sino que en algún punto quiere echarle una mano, ¿no? Y ahí es donde creo que ambos empiezan a ceder, ¿no? Y se da la posibilidad de trabajar juntos e incluso el cariño luego más adelante. Pregunta ahora Alicia Di Biasi, de Caira Quien Caira, también para Daniel Fanego y Alberto Mann. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo andás? Quería saber cómo te sentiste siendo periodista, estar en la cocina de cómo hacer una noticia policial, como estar dentro, digamos, ser periodista, ¿no? Me sentí casi humano. Sabiendo todo lo que fue un trabajo. No, es muy, muy atractivo. No es la primera vez que me toca interpretar a un periodista. Y recordaba la primera vez que tuve que hacer un periodista, que un viejo colega de ustedes, Capodistria, me dijo en un momento: los diarios se leen siempre sobre la mesa. No, me resultaba muy atractivo el trabajo de un periodista, y más de un periodista de policiales. Con Miguel hicimos alguna entrevista con Rajendorfer, lo puedo decir, ¿no? Con Rajendorfer, que fue muy, muy, muy ilustrativa, no solo por el personaje, sino por las anécdotas y por el mundo en el que está, histórico, geográfico, en el que está inscrito un periodista de policiales, ¿no? Y bueno, era muy atractivo. No, era un personaje que no tenía desarrollado dentro de la cinematografía, ¿verdad? Gracias. Y para Alberto, bueno, bienvenido a la Argentina, estar acá de vuelta. Y hiciste otra vez un género parecido, ¿no? Que Tesis. ¿Qué te gustó más hacer? ¿Ser periodista o ese abogado? ¿Que no te sentiste cómodo, digamos, ¿no? En realidad con ese género. En realidad, con el género me gusta mucho. Siempre me ha gustado verlo en cine. Al igual que Mariano, no soy un lector de novelas policiales, ¿no? O sea, esto me vino bien esa frase. Esa la puse bien.
Y bueno, son dos historias completamente distintas, ¿no? Y a nivel de energía es otra. Disfruté ambas con las diferencias que tienen. Pero bueno, es básicamente el trabajo, lo apoyé mucho en el trabajo con Daniel y con Mercedes y como meterme en este universo, tratar de investigar un poco sobre los clásicos de, ¿no? Estos nombres que ya justamente ya ni me acuerdo, de que hablábamos mucho de novelas policiales de la década del 40, incluso en Argentina, ¿no? Como toda la tradición del policial, como para tratar de inspirarme un poco en realidad, pero sobre todo el trabajo, hicimos mucho trabajo de mesa en la roulotte, a cafés y charlas y apuntes y todo esto, y eso lo agradecí mucho, digamos, ¿no? Porque el estar con Daniel y con Mercedes, que para mí son referentes como actores, ¿no? de toda mi vida, ¿no? Desde cuando he estado viviendo en Argentina hasta los 25 años, o sea que poder compartir con ellos y tener la generosidad de que se comportaran como, ¿no? como compañeros sin más, ¿no? Que a veces uno tiene como, no un prejuicio, pero sí como una mirada puesta de, a ver, ¿cómo será? ¿No? Como con la admiración uno eleva mucho a la otra persona y luego la otra persona te muestra que hay un compañerismo y una sencillez puesta en disposición del trabajo, ¿no? Y de relacionarse de una manera sana y buena. O sea que todo eso fue donde yo me apoyé para poder meterme en este mundo, ¿no? de este personaje. Pregunta Hugo Sánchez a Miguel Coban, Hugo es de Telam y Tiempo Argentino. Hola Miguel, acá arriba. ¿Qué tal? Yo lo que te iba a preguntar, porque se está hablando, se mencionó varias veces las reglas del policial, que son férreas, que tienen una manera de ser, y yo quería preguntarte si a la hora de empezar el proyecto y bueno, desarrollarlo, tuviste la ambición de renovar algo, de resignificar algo o atenerse muy precisamente a las reglas del policial. Y por otra parte me gustaría agregar a eso, si tenés referentes, cuáles son tus referentes dentro de la Argentina o en el cine, digamos, fuera del país, que pautaron, digamos, tu manera de ver el género. Bueno, con respecto a... y conecta un poco con la pregunta anterior, digamos, ya en la adaptación lo que quisimos hacer con el policial, y es algo en lo cual yo creo que es me parece que uno debería hacer en realidad con todos los géneros, de alguna manera, es respetar las leyes, sobre todo porque el espectador está esperando que se cumplan esas leyes, pero al mismo tiempo tratar de no, digamos, no ser el mejor alumno, porque a mí por lo menos, o sea, yo trato de estar muy atento a mí lo que me pasa como espectador de otras películas. Y yo soy, digamos, me gusta mucho el policial, y como yo como espectador en la mitad de la película ya empiezo a percibir hacia dónde va y cómo va a terminar, por más que cumpla con todas las reglas, siento como una pequeña decepción, digamos. Entonces, en ese sentido, lo que sí quisimos hacer mucho es, digamos, sin romper de manera tajante, digamos, no vinimos a reformular de ninguna manera el policial, que aparte, como género, es bastante exigente con las reglas, ¿no? Digamos, hay otros géneros que uno no necesita ser tan respetuoso, pero el policial sí, porque el espectador ya tiene, digamos, como una especie de codificación previa con el género, que está esperando que pase eso, ¿no? Digamos, que se resuelva, que evolucione, que haya un crimen, evidentemente. Pero al mismo tiempo, lo que intentábamos era, y esto creo que en todas las capas, digamos, ¿no? Desde la adaptación con mi hermana, hasta yo con la dirección, o el trabajo con los chicos, a buscarle de alguna manera la vuelta que no sea lo que uno esperaba. De hecho, la película se resuelve de una manera poco ortodoxa, en términos de policial, digamos, sin romper las reglas, pero sí de manera un poco más buscando ese camino que busque sorprender, digamos, en ese sentido.
¿Y la otra pregunta era? Los referentes. Y los referentes, bueno, uno siempre puede quedarse corto con los referentes. En cine nacional, bueno, yo me formé trabajando con Marcelo Piñeiro, así que ese es un referente muy fuerte en mi carrera, en las 2 películas que hice. Durante 11 años no solamente trabajé en sus películas y colaboré mucho en sus películas, sino que durante 11 años todos los días discutíamos de cine y eso para mí fue una formación excepcional. Obviamente Aristarain para mí es una referencia muy fuerte, sobre todo en género, dentro del país. Y después afuera, digamos, o sea, me gusta mucho la trilogía policial, por ejemplo, que usé mucho, revisé mucho, no sé cuánto usé eso, no sé, digamos, yo como que trato de revisar mucho lo que me parece que me puede servir, pero no hago un trabajo consciente de, esto sí, entonces lo bajo, ¿no? Es como un poco más de empaparse. Y la trilogía de Pakula, de Parallax View, Todos los hombres del presidente y Clut es algo que revisé mucho para esta película. Y después hay otras referencias que no, digamos, no sé qué sé. Haneke es algo que no es algo evidente ni es algo concreto, pero es algo que recibí mucho y que uso muchas herramientas técnicas que utiliza Haneke en su cine que en general no tiene nada que ver, pero que a mí me parece que son interesantes y que pueden funcionar muy bien, como esto de, por ejemplo, tratar de entrar a las escenas lo más tarde posible e irse lo antes posible. Y eso hace que se empiece como a condensar el relato y uno no pierda, ¿no? Una pulsión, espero que haya una pulsión en el espectador que quiera saber más y no termine de saciarse, ¿no? Eso sería más o menos. Digo, después, obviamente, pues sí, El Padrino, pero es como bastante obvio. Pregunta María Soledad Nardi a Mercedes, Daniel y a Miguel también. Acá, de Día de Noticias. Bueno, primero, felicidades, buenos días. Lograron un muy buen, se puede decir, policial. Mercedes, específicamente tu personaje logra las expectativas y te puedo asegurar que las supera. O sea, la reportera de crimen, superaste. Lográs captar la atención y te viste buscando, pensando, buscando una respuesta. ¿Te inspiraste mucho en un periodista en especial o fue, como dijiste, mirando muchas películas y tratando de entender lo que es el mundo de la prensa? Sí, veo siempre, veo cine, me gusta mucho el cine, me gusta ver las actuaciones y especialmente las actuaciones de actrices y bueno, y vi esto, ¿no? De investigadoras y, como decía antes, ella no es una investigadora, se arrima a estos 2 investigadores, el experimentado y el joven, digamos, y conforma ese trío. Y después sí está esa cosa personal, ¿no? Que uno siempre intenta probar algo en un trabajo. El caso del pensamiento, ¿no? De una mujer que piensa. Pero no mucho más que eso, La verdad, felicidades, cumpliste las expectativas al máximo. Muchas gracias. Daniel, en tu caso, un periodista que es el que no quiere salir del archivo, el que investiga, el que mira, el que busca, un periodista en todas las letras. Como periodista te lo puedo decir. Bueno, gracias. Este proceso, ¿te tomó tiempo adaptarte a un archivo, buscar, o directamente lo pensaste y lo pusiste en marcha? Me parece que un poco ya lo había respondido. Fue un trabajo que hicimos en conjunto con Miguel, donde realmente la guía de Miguel me fue de mucha utilidad porque él tenía como un camino ya hecho y me sumé a ese camino, vi material, algunas de las películas que se acaba de citar Miguel las vi para tener como una suerte como de olfato de lo que estábamos buscando. Y bueno, luego construimos entre los dos y en función a estos modelos vivos, ¿no? de periodistas posibles. Me huele que olfateé el clima del
la cabeza de Brena y el estado en el que estaba Brena en ese lugar y cómo lo ocupaba y de qué modo se movía, ¿no? Por esos huecos del diario, esos archivos inmundos, encontrando una noticia que no está tan a la vista o que hay que buscarla un poco más, o ir a buscar por ahí a un archivista como el personaje que hace Brisky, que tiene un acceso un poco más por izquierda, digamos, a la información, y que a él también le resulta de mucha utilidad, ¿no? Es decir, es un periodista que tiene conocimiento de que el policial está en la calle y que para salir a averiguar algo hay que ir a la calle, no es para nada académico, ¿no? Es un hombre del oficio. No sé si esto responde. Sí, lo responde completamente. Muchas gracias. Y ahora para Miguel. Miguel, sí, si bien es difícil adaptar un libro a la película, hay que decir que está muy bien logrado el hecho de que Betty Boop cumple con las expectativas. O sea, uno viene con las expectativas y las cumple. Cuando tuviste que adaptar la posición de cada personaje, ¿te metiste en la cabeza de cada personaje tal cual detalle, o ellos también, como informaron que estuvieron todos trabajando juntos, sumaron algún puntito más? Bueno, gracias. No, digamos, lo que yo hago, que creo que es lo que hace cualquier director y guionista y director, es cuando escribís el guión, intentás en cada escena o en los arcos de los personajes meterte en la cabeza de los personajes, pero al mismo tiempo nunca tomás distancia del todo de la trama, ¿no? O sea, de toda la construcción de la película. Y eso es lo que siempre a veces es difícil, de no caer en personajes más maniqueos que responden simplemente a la trama y no a lo que en realidad haría ese personaje en esa situación. Obviamente en esta digamos, hacer una adaptación, y una de las razones, como decía, por las cuales quise hacer Betty Boop, es porque me venía ya un trabajo, digamos, notable de Claudia en el trabajo de los personajes, donde había un mundo ya construido. De todas formas, yo como director sí creo mucho en que cuando tengo el guión terminado, cosa que es nunca, digamos, pero en el momento que me lo sacan de las manos para poder filmarlo, siento que cuando empiezo a trabajar con los actores en los ensayos, los actores digamos, o sea, cada uno de los actores se pone en el punto de vista exclusivo del personaje. Entonces empieza a cuestionar la película y las escenas y las acciones y los diálogos desde su personaje. Y eso es una de las cosas que más enriquecen a la película, al guión, obviamente, de la película. Entonces, yo creo que si uno se pone cerrado y decir, no, bueno, pero está escrito así, la película es así, necesitamos ir para ahí, se está perdiendo justamente una de las cosas más atractivas, digamos, más allá de después la actuación en pantalla, de lo que le pueden dar a los actores. Y esto no solamente lo digo, digamos, por ellos tres, que son los protagonistas de la película, sino por todos los personajes, digamos, o sea, cualquier sea el rol del actor, es tratar también de darle esa confianza de decir lo que piensa, qué dudas tiene y qué cuestionamientos le ve. Y si siento que si yo lo convenzo con buenas armas, entonces estaba bien. Y si no lo puedo convencer es porque algo que estaba mal y tenemos que solucionar juntos. ¿Qué tal? Matías Lártora de Cines Argentinos, acá arriba. Sí, dos preguntas, una a nivel producción y dirección, o sea, a Vanessa y a Miguel. ¿Qué fue lo que más podrían destacar a nivel de puesta en escena, o alguna anécdota de dirección, lo que más les costó, o algo, no sé, a nivel anecdótico, que son datos que siempre suman, está bueno saberlos? Y a nivel elenco, la otra pregunta, algo que puedan compartir del set, alguna secuencia, alguna escena que hayan rodado que particularmente les guste, o rescaten algo de ahí más allá de todo lo que estuvieron contando recién. Bueno, por ahí de términos de puesta en escena y producción, un día en el cual me fui muy contento de rodaje es cuando en la escena de esa noche que el auto cae en el río, que tenía esta particularidad que digamos, teníamos todos los elementos que habíamos soñado, digamos, para esa escena, pero lo que no teníamos era el tiempo necesario para poder desarrollar todo lo que quisiéramos, porque teníamos una limitación que era la luz. Digamos, cuando está filmando de noche, y esto lo filmamos en verano tardío, el momento que sale la luz se deja de filmar, no hay nada que se pueda hacer, y no teníamos posibilidad de volver otro día tampoco a esa locación, era una ocasión de una jornada única.
Y teníamos toda una idea de cómo filmarlo, y me desperté esa mañana, obviamente uno va a filmar de tarde, y eso también te permite pensar mucho más en lo que vas a hacer ese día, y me di cuenta que si con lo que teníamos planeado nos íbamos a quedar a mitad de camino, digamos, ¿no? Porque simplemente por una cuestión de tiempo, digamos, porque no nos iban a dar los tiempos para hacer todo lo que la escena necesitaba, ¿no? Porque, digamos, como casi intentamos hacer en toda la película, la escena no solamente tiene todo un despliegue visual, sino que aparte tiene un progreso de los personajes. Y eso, dicho fácil, pero hacerlo con 70 personas colgando un auto de una grúa, con el río que es el viento que se lleva el humo, empieza a complicarse. Y la llamé a Vanessa, lo llamé al director de fotografía, lo llamé a la asistente de dirección, y ahí planteamos filmarla de otra manera, digamos. Hasta ese momento lo íbamos a hacer de una manera más, por ahí como el resto de la película, más clásica, con vías, con una mirada un poco más distante, si se quiere. Y ahí charlando, digamos, nos dimos cuenta que la clave era justamente en meternos, embarrarnos con ellos, y pasamos, así, digamos, rápidamente un Steadicam que cambió por completo la puesta en escena, y que creo que fue la clave de que pudiéramos generar el material necesario para poder hacer la escena, sin perder esto, que ellos tengan esta posibilidad de trabajo en los personajes. No sé si... Sí, perfecto. Bueno, Isabel Croce de La Prensa, les quiero hacer primero una felicitación por la calidad del policial que acabamos de ver. O sea, como veterana lectora y espectadora de policiales, se los digo. Y hay dos preguntas, las centro en Miguel Cobán. ¿Cuál fue la importancia? Yo no he leído Betty Boo todavía, sí la he visto, bueno, he quedado fascinada por la película. La pregunta es, ¿la fotografía como cuerpo del delito está también manifestada en el libro, o es una idea que surge en todo el contexto general de la película? O sea, tomar las distintas fotografías como cuerpo de delito. No, bueno, gracias. En la novela hay un trabajo centrado sobre una fotografía. Lo que claramente nosotros apostamos es a expandirlo eso a un desarrollo más como global, digamos, ¿no? O sea, donde pudiéramos contar un paso a paso también en el caso policial a través de las fotografías. Y aparte de eso me parecía que se integraba muy bien con el personaje de Brena, y cómo digamos, es a través del material que de alguna manera es digamos, fotográfico, pero de archivo periodístico, puede ir construyendo una hipótesis sobre la cual trabajar. Sí. ¿Y cómo se logra, como integrante de un diario, uno está en conocimiento de la labor periodística en diarios, cómo se logra la verosimilitud que ustedes tuvieron dentro de la redacción? O sea, todo el ambiente de la redacción tiene una gran verosimilitud. Inclusive la relación joven, no tan joven, o sea, Fanego y Amán, del que se está por ir y del que viene, y está un poquito con todas esas dudas respecto de lo que va a pasar con él. El archivero, o sea, el tipo del archivo, ¿no? Que es un personaje. El otro que ofrece los servicios, eso es muy dentro de las policiales, el que ofrece los servicios y es más bicho que los bichos, que todos los bichos que lo rodean, ¿no es cierto? El hecho de que haya consultado Fanego a Reindorfer, que es todo un personaje dentro del mundo de los policiales y del periodismo. ¿Cómo lograron esa verosimilitud en la escena, o sea, en las escenas de redacción? Bueno, yo creo que un trabajo de hormiga, digamos, ¿no? O sea, capa a capa, tener ese objetivo, o sea, era un objetivo que teníamos muy claro, que queríamos contar eso,
ese mundo de la mejor manera posible, que esto en una película quiere decir combinando la realidad con lo que esa película necesita, ¿no? Y digamos, si vemos, te decía de capa a capa, porque va desde encuentros que digamos, primero con mi hermana tuvimos con periodistas, o después con ellos, de charlas, digamos, de simplemente de conocer a un periodista, de charlar, de hacerle cualquier pregunta, a visitar una redacción varias veces, a hablar mucho con periodistas, hacer, digamos, entrevistas, yo entrevistando al periodista sobre el mundo. Obviamente hay una herencia muy fuerte, o sea, la novela está, ese trabajo previo también hecho por Claudia, y volcado en la novela, digamos, la novela también ya ese mundo está muy trabajado, y después, ya como más técnicamente hablando, también incluso con la directora de fotografía y la directora de arte, donde la redacción que vieron ustedes es un banco vacío. En una entrevista me preguntaron si era La Nación, claramente no es La Nación, pero sí, digamos, creo que ese trabajo que hicieron la gente, digamos, el equipo, es impresionante, porque si ustedes van ahora al banco, o sea, no van a encontrar ni un escritor, o sea, no quiero decir, no hay ni paneles, no hay divisiones, no hay, y eso sí fue un trabajo, bueno, decía, ¿no? O sea, en todos tratar de darle esa verdad en todos los niveles, bueno, en parte para construir esa identificación. ¿Y el archivo? El archivo sí fue... O sea, el personaje, por ejemplo, de Brisky no está en la novela, es un agregado nuestro, que creo que nos funcionaba mucho para, bueno, justamente, digamos, a veces los problemas de adaptación, digo, una cosa muy sencilla, ¿no? Es que la novela, siendo corta, tiene 350 páginas completas, y un guión, en este caso, tenía 95 páginas con muchos espacios. Entonces, hay un nivel de concentración que a veces te exige, digamos, 1000 personajes, 2 personajes en uno, y a veces crear un personaje que facilita también el desarrollo, ¿no? Entonces, en ese caso, el archivista, por ejemplo, que hace Brisky, es totalmente inventado respecto a la novela. Y el otro archivo, sí, el archivo dentro del diario es parte básicamente lo mismo, digamos, ¿no? O sea, mi hermana, eso fue en el sótano de Crónica. Que, digamos, mi hermana también trabajó al principio, digamos, como periodista, estudió periodismo, entonces también eso claramente fue una colaboración clave. Y estaba el archivista real, o sea, eso lo filmamos, o sea, Crónica estaba en mudanza, entonces habían trasladado al rincón el archivo, viejo que casi no se usa, y tuvimos la posibilidad de reorganizarlo y que estuviera el archivista real con nosotros mientras lo hacíamos, que creo que le ayudó mucho al actor también para interpretar ese personaje. Miguel, aquí a tu izquierda, Gabriel Imparato. Sobre esto que estás hablando, del contexto del mundo periodístico, hay un bonus que recién regalaste sobre lo de Brisky. Me gustaría saber si te preocupaba cómo encastrarían esas distintas atmósferas del mundo periodístico, porque está el tipo que tiene el fichero telefónico, está el que recorta los diarios, están los teléfonos inteligentes, pero al mismo tiempo se ve un canal de televisión de cable de hace un par de años, como CN23. ¿Te resultaba complicado acomodar toda la atmósfera de esos medios que aparecen en el relato? Y la otra pregunta tiene que ver con lo de Brisky, que lo acabas de explicar recién. En un momento Brisky está obsesionado con el descenso de River, Independiente y Palmeiras, y después a uno de los personajes se lo ve a sus espaldas, está el Monumental. No sé, a lo mejor pensaste en mandarlo matar a Ramón Díaz o una cosa así. ¿Cómo lo manejaste? Bueno, nuevamente el juego la contradicción o conflicto o convivencia entre distintas tecnologías, el trabajo del diario del periodista estaba en la novela y estaba muy bien trabajado ya, y fue una de las cosas que decidimos ampliar, digamos, ¿no? O sea, apostar a eso y ponerle en juego en los personajes, ¿no? Eso es lo que también nos parecía, digamos, que hacía atractiva la investigación periodística tan distinta entre estos dos personajes que al mismo tiempo nos habla de esos personajes, ¿no? Siempre lo que uno trata de hacer.
hablar de los personajes a través de las acciones. Y también parte del desafío era justamente esto que está pasando, digamos, ¿no? Que es, si la película fuese sobre biólogos marinos, uno no se preocupa tanto porque los biólogos marinos se sientan muy representados, pero como nosotros, digamos, el periodista sí es un espectador clave de la película, era un desafío que no podíamos dejar de lado, digamos, ¿no? Si usted lo hubiese sentido todo falso y, digamos, no era lo ideal. Entonces en ese sentido fuimos bastante estrictos, digamos, no nos relajamos. Digo, esto porque, como ejemplo, digo, mi mujer es médica y cada vez que vemos una película donde aparece algo de medicinas, lo explica arriba abajo, y yo le explico que no le importa al director esa verdad médica. Y la segunda pregunta era... ¿Cómo te decidiste inclinar toda la temática sobre la cuestión? Lo del deseo. Bueno, viéndolo mucho, porque nos parecía que tenía esa... Y aparte no solamente ser monumental, sino que un detalle que no se ve, pero digamos, si uno lo ve en el DVD y lo para en el fotograma, Brisky vive a 50 metros de la Bombonera, se ve, digamos, cuando entran los personajes, atrás se ve la fachada. Nos parecía que tenía esa locura que podía tener el personaje, y que obviamente Brisky bordó, sobre esta facilidad que tenemos nosotros los argentinos por las conspiraciones, ¿no? Es algo que a mí me parece que no se da muy en todos los pueblos. Tenemos una gran... y eso es ficción, ¿no? O sea, las conspiraciones son ficción, y nosotros ante cada hecho ya hay, digamos, cualquiera sea el hecho que aparezca en un diario, por más banal que sea, hay todas posibles conspiraciones dando vueltas, y nos parecía digamos, explotar eso en ese personaje que de alguna manera termina teniendo razón, sin saberlo, digamos, ¿no? O sea, ese como una especie de paranoico que tira tantas teorías que a alguna le va a pegar, pero no sabe cuál es. Entonces, todos esos elementos son los que, la verdad, nos tentaban mucho de tomar una licencia de traer este personaje de afuera totalmente y gustarlo en la película. Última pregunta para Astrid Ryan. ¿Qué tal? Astrid, de la agencia de noticias de PA. En realidad, bueno, son tres, no sé. Una es para el director. Bueno, quería saber si estuviste en relación con Claudia Piñeiro cuando escribieron el guión con tu hermana, o, digamos, le cedió la novela y tuvieron total libertad, o ella fue una fuente de consulta en cuestiones de guión o a la hora de delinear los personajes. No, en ese sentido Claudia fue muy generosa. Claudia en realidad tomó un lugar que imagino será, no debe ser fácil para un autor, porque nosotros, digamos, a medida que íbamos cerrando versiones, se las entregábamos a Claudia, que nos hacía su devolución, pero siempre, digamos, muy desde, bueno, yo te digo esto, vos tomás lo que quieras, y tomábamos lo que queríamos, digamos. En ese sentido, por eso digo que fue muy generosa, porque no tomó una posición más de preservarse, decir, bueno, no, yo te entrego la novela y me invitaba al estreno, para no tener este tirafloje, y al mismo tiempo tampoco era, ella no estaba luchando porque la película fuera la que ella querría que fuera la adaptación, digamos, ¿no? O sea, realmente digamos, en ese sentido fue muy generosa y nos ayudó mucho en ese diálogo, en ese ida y vuelta. Incluso con el personaje de Brisky, por ejemplo, que no está en la película, ella nunca fue reticente a esos cambios en la adaptación. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Miguel, Vanessa, Mercedes, Alberto, Daniel, y nuevamente muchas gracias por haber venido, espero que le hayan pasado lindo y hasta la próxima.